Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Sirgudin. Continuamos platicando sobre el cáncer. En este segmento comentaremos sobre lo que implica recibir un diagnóstico de cáncer de seno, porque escuchar dichas palabras dirigidas hacia nuestra persona nos golpea fuertemente, nos quiebra por dentro. Creo que en un segundo es posible ver nuestra vida derrumbada, pero una vez que ese segundo pasa, me parece que lo mejor es comenzar a entender lo que esto implica, en dónde estoy y cuáles son mis opciones. Y mis opciones dependen del tipo de diagnóstico que reciba, para poder hacer algo por nosotros mismos. Pues no se gana ninguna batalla sin emprender una lucha frontal. Así que hablemos sobre los términos del diagnóstico. El diagnóstico y qué implica tener cáncer. No hay nada más estresante que el momento en que uno detecta un cambio en la forma de nuestros senos, o bien si se ha detectado algo sospechoso en un estudio de imagen. Cada visita al doctor es un día de ansiedad. ¿Habrá algún cambio esta vez? ¿Seguiré libre de cáncer? Sin duda el cáncer es una de las enfermedades más temibles y nadie quiere estar en esta situación. Y hablamos con nuestras amigas y las alertamos, y cada octubre se viste de rosa para alertarnos sobre el cáncer de mama. Pero olvidamos durante este mes que uno de cada 833 hombres están en riesgo de desarrollar este tipo de cáncer durante su vida, ya sea por factores genéticos o epigenéticos, según estadísticas de la American Cancer Society. Por lo que debemos pensar también en azul y debemos ser respetuosos también de nuestros compañeros. Otras poblaciones olvidadas durante este mes, pero en riesgo, son los niños de 0 a 13 años, en quienes es extremadamente raro que se desarrolle, pero puede surgir. En adolescentes de 14 a 18 años es raro. En adultos de 19 a 40 es raro. Por lo que la autoexploración se vuelve importante desde edades muy tempranas. Me parece que las campañas están un poquito mal. Debemos comenzar la autoexploración mucho antes. Pues hombres y mujeres pueden detectar este problema mucho antes de que se presente. Lo que debemos observar es cualquier molestia. Cualquier molestia va a ser importante, cualquier molestia en nuestro cuerpo, por pequeñita que sea. Reconocer cualquier cambio en el color, el tamaño, si aparecen pequeños bultos bajo la piel y acudir al médico lo antes posible, pues algunos de estos cánceres crecen a velocidades mayores que otros y en América Latina los servicios de salud se mueven muy lentamente. Les voy a platicar un poco mi historia. A principios de julio del 2007, mi esposo sintió un pequeño bulto en mi seno izquierdo. Era del tamaño de un chicharito. Con menos de 40 años, creía que la autoexploración no tenía que ser parte de mis hábitos. Mi esposo me suplicó que fuera al médico, pues una amiga suya en aquel entonces había iniciado su camino con el cáncer. No hice oídos sordos, solicité una cita con el médico general en la Ciudad de México, que tardó 2 semanas. La doctora me envió a una clínica de especialidad, cuya cita tardó un mes. De ahí me enviaron al hospital de zona, donde me operaron para extirpar el tumor a finales del mes de octubre. Para entonces, el pequeño chícharo ya había crecido hasta 10 centímetros y me dolía mucho. A finales de noviembre me desayuné con la noticia de que tenía cáncer de seno y después de tener que pelear con el hospital para que me dieran los resultados de patología, debido a que la ventana para comenzar tratamiento de quimioterapia se estaba cerrando, comencé quimioterapia hasta diciembre de 2017. Lo que quiero decir es que la detección temprana no es simple. Pasan meses desde que uno detecta algo a que se nos da un diagnóstico. Para entonces, más de la mitad de los casos pasan de estadios tempranos y tratables a algunos avanzados que requerían mucho más trabajo y, por supuesto, acortan la esperanza de vida. De ahí lo importante que uno conozca su cuerpo y que el hábito de la exploración o permitir la autoexploración de la pareja que también conoce nuestro cuerpo se ha visto como algo importante que salva vidas, eh, aún en edades cortas. Recuerden que los programas de salud inician las mamografías hasta los 40 años en el caso de las mujeres, pero son sujetas a interpretación, pues son estudios de imagen, por lo que pueden resultar muchos falsos positivos o falsos negativos. En julio de 2017, 10 años después de mucho tiempo de no autoexplorarme, pues devotamente acudí a hacerme la mamografía sin importar lo doloroso que fuera.
Suponía que las imágenes eran suficientes para detectar cualquier cambio en mis senos, y hacía 6 meses que había visto a mi oncólogo y me había revisado la mamografía. Al final de la cita me abrazó y me dijo: seguimos libre de cáncer, sigue así. ¿Para qué autoexplorarme entonces? Pues si tenía las imágenes. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Lo hice por impulso. Me autoexploré y encontré algo raro cerca de mi clavícula derecha. Cuando llegó mi esposo le pedí que lo sintiera, pues quizá era mi imaginación. A los 2 días tuvimos una cita en un centro oncológico donde realizaron estudios de exploración, imagen y una biopsia. Y a los 2 días recibí una llamada donde me informaron que el cáncer había regresado. La diferencia entre los tiempos es que no estaba en México, sino en los Estados Unidos. Pero a pesar de ello, el cáncer no tiene palabra. Comencé con un estadio temprano y comencé tratamiento neoadyuvante inmediatamente. Decidí que la doble mastectomía era la mejor opción. Después de ella, mi doctor me informó que a pesar de la primera ronda de quimio, aún había células malignas en mi cuerpo, así que me dio quimio oral por 6 meses más. A los pocos días de haber concluido mi tratamiento, mi esposo me tuvo que llevar a la sala de urgencias, pues comencé a perder la coordinación del lado izquierdo de mi cuerpo. Ahí nos dieron la noticia de que mi cáncer se había expandido a mi pulmón y a mi cerebro, en donde encontraron 14 tumores. Oficialmente me encuentro en el último estadio, pero gracias a la ciencia aún tengo esperanza de vida, pues los tratamientos aún son posibles. Con esto quiero decir que el cáncer como enfermedad genética no tiene palabra. Va a mutar con tal de sobrevivir a la velocidad que pueda atacar nuestro cuerpo. De ahí la importancia del reconocimiento temprano. Desafortunadamente para los bebés, los niños, los adolescentes, las mujeres jóvenes y los hombres, se han de retrasar sus opciones de tratamiento bajo la falsa idea de que ellos no son una población de riesgo. He escuchado tantas veces esas palabras. ¿Cómo es posible que usted esté aquí si usted es tan joven? En el caso de los varones, además se han de enfrentar a una sociedad que no les brinda apoyo, pues el material, las charlas, los espacios están diseñados para las mujeres. Decimos que octubre se viste de rosa, pero si hablamos de prevención debemos considerar a toda la población. Aun cuando tengan una mínima imagen en el espectro de las estadísticas, pues la genética y los cambios epigenéticos le pueden jugar rudo a cualquiera, a cualquier edad, sin importar su condición económica, de salud, su lugar de residencia o si ha habido en su familia casos previos. Si bien las campañas dicen que el cáncer es tratable cuando se detecta a tiempo, es importante considerar que a partir del momento en que se siente o se detecta algo sospechoso, al momento del diagnóstico van a pasar semanas o meses. Una vez que se ha hecho la detección y que se tiene el diagnóstico, el tratamiento depende de diversas características personales, ya que la medicina oncológica está dirigida para dar a cada paciente un trato especial. Cada tratamiento es hecho a la medida del tipo de cáncer, estadio, biomarcadores, la edad, el estado de salud del paciente, por lo que a veces se inicia con quimioterapia intravenosa, a veces se inicia con cirugía, a veces es necesaria la radiación o la quimio oral. Todo depende del nivel de agresividad del cáncer. A veces incluso lo mejor es no hacer nada, pues el paciente puede estar en un estadio 0 donde lo mejor es esperar y observar. Entonces se tiene que después de que se tiene una confirmación de que el pequeño bulto o incomodidad reportada es cáncer de seno, los médicos pueden tratar de averiguar si el cáncer se ha propagado y si es así, a qué distancia. Este proceso se llama estadificación o determinación de la etapa. La etapa de un cáncer describe cuánto cáncer hay en el cuerpo y ayuda a determinar qué tan grave es el cáncer, así como la mejor manera de tratarlo. Los cánceres de seno en etapas más tempranas se identifican con 0, 1, 2, 3, 4. En un estadio 0, las células cancerosas no presentan carácter invasivo y están localizadas únicamente en el interior de los conductos mamarios. Se dice que es un tumor in situ y en este caso una de las acciones usualmente es solo monitorear el pequeño tumor, especialmente en mujeres jóvenes. Un estadio 1 se dice que el cáncer se concreta en el nódulo o bulto inferior y su tamaño va a ser inferior a 2 centímetros de diámetro y habitualmente no se extiende aún a otros tejidos fuera de la mama. En estos casos, a veces lo que procede es la cirugía. En un estadio 2 hay 2 posibilidades.
El tumor sigue siendo inferior a 2 centímetros, pero se extiende a los ganglios de la axila, o el nódulo ha crecido sin sobrepasar los 5 centímetros, con un 50% de probabilidades de haberse extendido a los ganglios axilares. En tal caso se puede proceder a quimioterapia o cirugía como otras opciones de tratamiento. En un estadio 3 hay dos posibilidades también. El nódulo no alcanza aún 5 centímetros, pero se ha extendido a las axilas. O bien, el tumor se extiende por los tejidos cercanos a la glándula mamaria. Al igual que en el caso anterior, se puede proceder a quimioterapia o cirugía como otras opciones de tratamiento. En un estadio 4, las células cancerosas se han extendido a otros tejidos y órganos del cuerpo, proliferando también en alguno de ellos, en lo que se conoce como metástasis. Dependiendo de los órganos afectados, las opciones son más radicales, obviamente, y se han de emplear otros tipos de tratamientos como inmunoterapia, quimioterapia o radiación, pero dependerá de cada caso, el estado de salud del paciente, la edad y las opciones. Una vez que se hace la confirmación de que el tumor es canceroso, se han de analizar otros factores como receptores hormonales de estrógeno y progesterona, la presencia de la proteína HER2 y el grado del cáncer, que analiza qué tanto de las células cancerosas se parecen a las células normales. Además, se ha de analizar la historia familiar y si se encuentran varios casos de cáncer en la familia o otros tipos de cáncer, se levantan las alertas, pues puede indicar la presencia de mutación BRCA1 o BRCA2 o algunas otras mutaciones, las cuales he de decir que son comunes en la población latina, por lo que agrega otros riesgos. Por ejemplo, en el caso de la mutación BRCA1 está ligado al cáncer de ovario, que puede presentarse antes o después del cáncer de seno, que implica otros procedimientos quirúrgicos. Con todos estos datos, se decide cuál es la mejor estrategia para cada paciente con el fin de lograr los mejores resultados. Recordemos que entre más rápido se haga la detección, menor será el estadio. Esto se conoce a través de diversos estudios que pueden ser la mamografía, que usualmente es uno de los estudios más usados, son estudios de imagen, examen clínico de mama, por supuesto, imágenes por resonancia magnética para las mujeres con un alto riesgo de cáncer de mama, ya sea por historias clínicas o por la densidad de sus senos, la termografía o el muestreo de tejido. Se aplican las pruebas dependiendo de los síntomas, por lo que puede aplicarse uno o varios estudios para la detección. Dos personas con cáncer de seno pueden necesitar diferentes estudios, medicamentos o frecuencia de estos, o bien pueden requerir otros apoyos para su sistema inmunológico o alimentación. Todo va a depender de nuestra historia clínica, por lo que no esperemos recibir el mismo tratamiento que otros pacientes. Muchas gracias.